Emilio Garrote Capillay, ¿sí? Bueno, ahí estábamos conectando. No sé si nos escucha bien, don Emilio. Gusto saludarlo. Hola Orlando, buenas tardes. Gracias por la invitación a tu programa Conectado. La verdad que es muy grato poder compartir con la provincia de Chañaral, a todos nuestros auditorios, muy buenas tardes. En Barquito, Freirina, Huasco, Huasco Bajo, también en la provincia de Huasco, que también nos escuchan. Un agrado poder compartir con ustedes en esta tarde. Nosotros igual estamos muy agradecidos con Radio Cobre Mar y Oye Más Radio de que nos haya aceptado el espacio. El tiempo de usted es muy ocupado, pero está dando esos tiempos para acá, para Radio Cobre Mar y para la provincia de Chañaral, provincia del Huasco también. Bueno, hay temas importantes que hoy día yo lo estuve hablando de la ley 21.200. Voy a dar un resumen de lo que vamos a hablar hoy día. En la ley número 21.200, alcance y efectos, los aspectos generales de la ley, normas aplicables a la elección de convencionales, importante hablarlo, quiénes pueden ser candidatos a convencionales constituyentes, problemas que presentan la participación de los independientes y funciones y plazos de funcionamiento de la Convención Constitucional. Estamos por un resumen de la ley número 21.200 que acá en Chañaral por lo menos no hemos conversado ese tema, lo vamos a generalizar un poquito. Bien, claro, acá tenemos que hacer algunas precisiones porque ha generado bastante interés y alguna suspicacia respecto a esta ley 21.200. Aquí hay que aclarar que esta ley 21.200 es una ley de reforma constitucional que se origina a partir de ese acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, que luego del estallido social se llega a un acuerdo por la paz y la justicia y una nueva constitución, y por lo tanto se decide reformar la constitución. En dicho acuerdo, los partidos políticos y la clase política en general que participó llegaron a comprometer sus votos para poder reformar la constitución. Hasta ese momento nuestra constitución no permitía crear un nuevo texto constitucional, sino solamente realizar reformas a lo que ya teníamos, ¿ya? Nuestra constitución del 80, que se genera en una dictadura militar, se había ya reformado bastante tiempo. La última gran reforma fue la de 2005, pero ya la sociedad estaba demandando un cambio constitucional y fue esta ley 21.200 la que permite establecer a partir del artículo 130 hasta el 143 este proceso constituyente que actualmente estamos viviendo. Por lo tanto, uno podría hacer el ejercicio siguiente. Para enterarse del proceso, podría buscar la ley 20.200 o bien ir derechamente a la Constitución, que también la encuentran en las páginas web, en Internet, y analizar el artículo 130 al 145, donde está todo el proceso constituyente que nosotros ya iniciamos a partir, desde hasta el 25 de octubre, pero formalmente con el plebiscito que se conoce como plebiscito de entrada en este proceso constituyente. Esa es más o menos la historia a grandes rasgos de lo que es esta ley de reforma constitucional. Bueno, hay aspectos generales que lo estaba hablando usted y normas aplicables a la elección de convencionales. Hablemos un poquito de eso. Claro, acá nosotros ya tenemos que tomar en consideración que a partir del 25 de octubre, con este plebiscito que se denomina plebiscito de entrada, ya iniciamos materialmente este proceso constituyente y la ciudadanía se ha manifestado en el sentido de querer crear una nueva constitución y además ha decidido que esa nueva constitución se cree a través de lo que se conoce como la Convención Constitucional. La Convención Constitucional básicamente se trata de un grupo de ciudadanos que tienen que ser elegidos por nosotros mismos de manera directa y va a estar integrada con 155 personas, ¿ya? A esas personas todavía no está muy claro si le vamos a agregar o no los 24 escaños, que ya están en un primer trámite constitucional, pasando a su segundo trámite constitucional, respecto de pueblos originarios, ¿ya? Algunos postulan que deberían agregarse los 24 o bien restarse los 155. ¿Y por qué son? Sí, díganme. Para que la gente lo entienda, ¿qué son los escaños? Ya, correcto. Sí, eso es súper importante. Lo que pasa es que las constituciones se caracterizan por ser un acuerdo, un pacto social, y por lo tanto, en ese nuevo texto constitucional, a diferencia de que se generó por un grupo de personas, lo vamos a crear todo como parte de esta sociedad, pero la idea es que esté la mayor parte de la sociedad representada, y por lo tanto, en este sentido, hay escaños reservados para nuestros pueblos originarios, es decir, para aquellos que pertenecen a pueblos como los mapuches, los aymara, en nuestro caso los diaguitas, que son de esta zona, los atacameños, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí se le van a reservar cupos para esos pueblos, que en principio son 24 cupos, ¿ya? Lo que tendrá que decidir en el Congreso, que se está discutiendo, es si a los 155 que se consideran actualmente para la Convención Constitucional se le agregan o se le restan de los 155. ¿Y por qué 155? Y aquí enlazo con la pregunta siguiente que me estaba formulando Orlando. Porque de acuerdo a esta normativa, para la elección de los convencionales constituyentes se le aplica la misma regla que para la elección de diputados, ¿ya?
Y la Cámara de Diputados actual nuestra está compuesta por 155 diputados. Por lo tanto, la Convención Constitucional también va a tener 155 miembros, ¿ya? Y esas personas son ciudadanos de a pie. Yo le llamo de a pie para distinguirlo de aquellos que hacen de la política una profesión. Por lo tanto, acá empieza a tener los primeros escollos para ser partícipe real de acuerdo a la voluntad soberana que se manifestó el 25 de octubre. Es decir, si la ciudadanía se manifestó por la Convención Constitucional, uno debiese entender que no quieren que en la creación del nuevo texto participen los políticos que sean los mismos de siempre, o sea, los tradicionales, los que corresponden a partidos políticos. Porque si no, la ciudadanía hubiese elegido la convención mixta, porque en la convención mixta teníamos ciudadanos y también teníamos a los miembros de los partidos políticos, de la clase política, actuales diputados y senadores. Bueno, la ciudadanía actualmente está con un tremendo problema, desconfianza, en realidad sí que con la desconfianza, porque digo que los partidos políticos están generando sus candidatos para los constituyentes, que son posiblemente 5 acá en la provincia, en la región de Atacama, perdón, a lo que pueden ser más según la cantidad de votación, pero tienen la desconfianza porque dicen los partidos políticos están volviendo a insertar antiguos políticos que ya estuvieron y ahora quieren volver, o sea, están viejitos y ya quieren volver. Claro, lo que nosotros tenemos que tener presente es que en una democracia los partidos políticos cumplen un rol fundamental, que es asegurar la participación de los ciudadanos en la vida activa del gobierno, o sea, más que del gobierno, del Estado, en lo que se conoce como autogobierno. Las democracias se caracterizan porque uno es partícipe como ciudadano del autogobierno, pero esa participación no es directa, como fue en su oportunidad cuando se originó la democracia en Grecia, ahí participaban directamente. Entonces uno elige representantes. El problema que tenemos actualmente es una crisis de representación, es decir, nuestros senadores y nuestros diputados no nos están representando, porque se apartaron de los intereses de la sociedad y comenzaron a velar por sus propios intereses, ¿no? Pensando en el partido político, pensando en los amigos de manera que al Estado lo convirtieron en una verdadera agencia de empleos. Eso en términos siempre hay una agencia de empleo, porque si uno empieza a analizar en realidad quiénes están en los cargos, los hijos de, los hermanos de, los parientes de, y así suma y sigue. Por lo tanto, en base a esa desconfianza que hay hacia la clase política, se optó por la Convención Constitucional. El problema es que ya los partidos políticos comenzaron a presentar los nombres de las personas y son los mismos de siempre. Entonces acá lo que tendría que existir, y todavía se puede realizar, es que se permita una real participación de los ciudadanos. Porque si bien es cierto, los partidos políticos tienen derecho legítimo a participar del proceso, ellos deberían entender que el mandato del pueblo soberano es realizarla por nosotros mismos en la Constitución. Y por lo tanto, a lo más los partidos políticos, para reivindicarse y generar un poco más de confianza, que ya la tienen bastante deteriorada en el sistema, podrían incluir caras nuevas, que no sean los tradicionales, pero uno ve en televisión o en el diario y los candidatos son los mismos de siempre, ¿ya? Pero los partidos políticos yo veo difícil que no participen en el proceso. Van a participar y tienen derecho a participar. Pero la idea sería, pensando en todo lo que ha ocurrido en nuestro país en estos 30 años, es que sean caras nuevas, pero que sean realmente nuevas. Pero no caras nuevas, hermanos de, sobrinos de, primos de. No, la idea es que los independientes reales puedan participar. Y ahí nos encontramos con el primer escollo de esta normativa, de esta reforma constitucional, porque a los candidatos independientes se les exigen condiciones o requisitos mayores que a los miembros de partidos políticos, ¿ya? Es decir, no hay una igualdad real o material para participar y ocupar en definitiva un lugar en esa convención constitucional. Yo creo al día de hoy que va a ser bastante complejo y difícil para un independiente competir con alguien que se dedica profesionalmente al ámbito político, porque sabe cómo hay que hacer la campaña, cuentan con todo el respaldo que implica un partido político y con todos los recursos económicos que tiene un partido político, ¿ya? Y además al independiente se le exige que acredite la representatividad. Y para eso tiene que hacerlo con firmas ante notario, ¿ya? Que equivalen al 0,4% del último padrón electoral que tuvimos de participación en este distrito. Nosotros somos el distrito cuarto, por lo tanto, tuvimos aproximadamente como 51.000 sufragios, lo que en la práctica se traduce que entre 250 a 300 firmas tendría que tener la persona que pretende ser convencional constituyente para inscribir la candidatura, solamente para inscribirla. Y luego, al realizar toda la campaña,
Y si consideramos a eso que estamos en pandemia, ya se complica el tema y además el plazo es muy breve. La elección para convencional constituyente es el 11 de abril y la inscripción es el 10 de enero. Por lo tanto, yo tengo de aquí a abril para darme a conocer mi proyecto, mis ideas como futuro convencional constituyente, ¿ya? Y eso me va a significar un alto costo, no solamente de tiempo, sino que también en recursos económicos. Entonces, ya ahí vamos en desventaja. Pero insisto, esto se puede modificar. El legislador, o sea, depende de nuestros actuales senadores y diputados que modifiquen estas reglas. Me parece interesante lo que argumentas, Emilio. Bueno, mira, vamos a ver un tema de Bon Jovi, American Reckoning, y regresamos contigo porque ya nos queda poquito. Vamos a hablar de los problemas que, bueno, ya hablamos de los problemas de los independientes, las funciones y plazos de funcionamiento de la Convención Constitucional. ¿Ok? Bien, continuamos con don Emilio Garrote Campillay, académico de la Universidad de Atacama. Bueno, yo antes de irnos a hablar de la función y plazos del funcionamiento de la Convención Constitucional, la importancia de que la gente vote, la importancia de que la gente sea garante de este tema, de que si viene a lo mejor una vez que se haga la Constitución, la nueva Carta Magna, la gente tiene que votar por, bueno, obligatoriamente tengo entendido, si se aprueba o no se aprueba esa, ¿no? Y la importancia es que tienen que votar todos. Claro, efectivamente, lo que nosotros tenemos que hacer el llamado a los ciudadanos, independiente de las opciones, que ellos participen. O sea, vamos a tener un proceso eleccionario en el mes de abril, que además se junta con otro proceso que son la elección de gobernadores, de alcaldes y concejales, donde vamos a elegir a los miembros de la Convención Constitucional. Ojalá en su gran mayoría sean independientes reales, independientes, y en ese sentido es muy importante que los ciudadanos entiendan que es parte de la democracia y es un deber como ciudadano participar en la vida política del Estado, porque después nosotros nos quejamos de que por qué salen los mismos de siempre, es precisamente porque mientras menos gente participe, más les conviene a quienes están en el poder porque les permite perpetuarse en el poder. Entonces, en ese sentido hay que tener mucha claridad al respecto. En este momento nosotros tenemos un 80-20, como se habla, en el sentido de que no cabe duda que la ciudadanía quiere un cambio constitucional, que quiere que la Convención Constitucional esté integrada 100% por ciudadanos, pero no hay que perder de vista que el padrón electoral de nosotros es superior a 14 millones y por lo tanto tenemos casi un 50% de ciudadanos que no sabemos cuál es su postura al respecto, si quieren o no el cambio constitucional, porque este proceso, una vez que se elijan los convencionales constituyentes y estos se dediquen a elaborar la nueva constitución, tiene un plebiscito de salida y como muy bien dices tú, Orlando, este plebiscito de salida tiene un carácter obligatorio del sufragio, es decir, vamos a estar obligados, los que están inscritos, la inscripción acuérdense que es automática, 18 años, y vamos a tener que ir a sufragar para que sea la mayor cantidad de personas que respalden, que legitimen este proceso. Pero en esa oportunidad se nos vuelve a consultar si aprobamos o rechazamos la propuesta de texto constitucional. Y ahí tendríamos un tremendo problema en el evento de que la gente rechace el cambio constitucional, porque en ese sentido continuaría vigente y rige todavía, mientras se redacta el nuevo texto, la Constitución del 80. Pero ¿qué hacemos con todas las demandas sociales? ¿Qué hacemos como en el movimiento social? O sea, yo no me imagino un escenario donde se dé el rechazo, pero eso va a depender de nosotros mismos en el evento que nos comprometamos y participemos del proceso, porque este proceso además no solamente se agota en la elección de los convencionales, también los ciudadanos vamos a poder participar porque este proceso tiene que ser transparente, tiene que ser público. Algunas audiencias van a ser transmitidas por televisión o por redes sociales. Los ciudadanos van a poder asistir a alguna de ellas. En otros casos se va a invitar a personas, ya expertos en materia, para que expongan respecto de los contenidos de esa Constitución. Y aquí un punto importante, no se necesita ser experto en derecho, si bien es cierto van a participar muchos abogados, quizás muchos constitucionalistas, pero la idea es que participen de todos los estratos de la sociedad, o sea, trabajadores, las mujeres, porque además tiene paridad de género este nuevo texto constitucional, ¿ya? No sé, dueñas de casa, estudiantes, obreros, gente de las comunicaciones, etcétera, etcétera, de manera que mientras mayor sea la participación, mayor legitimidad tendrá ese texto y no vamos a correr riesgo que se rechace y quedemos con lo mismo de siempre. Hay un auditor que nos hace otra consulta, gracias por la explicación. ¿Qué pasa con los independientes? Dice que deben ganarle a la lista aunque le ganen en votos a los que conforman la lista.
Y la otra pregunta es su opinión relacionada a que los partidos políticos están invitando a independientes a ser parte de sus listas. ¿Cómo operan los votos a ser independientes dentro de las listas que presenten los partidos? Ya, a ver, como se manifestó el mismo 25 de octubre, uno se puede dar cuenta, y esto la sociedad tiene que entenderlo muy bien, que cuando nosotros nos unimos tras un fin común, las cosas se pueden cambiar. Eso hay que tenerlo súper claro. Y eso se logra con la participación. O sea, la mejor forma de manifestarse en una democracia es ejerciendo el derecho a sufragio, ¿ya? Y por lo tanto, entonces ahí la invitación es, primero, a que participen de todo el proceso, ¿ya? En las instancias formales e informales, porque esto hay que conversarlo en juntas de vecinos, en cabildo, incluso en la familia, aunque se dice que en la familia no hay que conversar de política porque genera discusión, pero la verdad es que como tema, eso es un tema que se va a tomar la agenda de nuestra sociedad por harto tiempo. O sea, tenemos 2 años prácticamente que vamos a estar discutiendo estos puntos. Por lo tanto, acá, si nosotros queremos que realmente sean los independientes los que formen parte de esa convención, bueno, tenemos que unirnos tras ese fin común, y al momento de ver a los candidatos, vamos a tener que preferir a aquellos que sean independientes y aquellos que pertenezcan a los respectivos distritos, porque también nos puede ocurrir que nos presenten candidatos que sean del centro o del extremo sur, no sé, pero que no sean de la región. Y lo importante es que las demandas de la sociedad a nivel regional también queden plasmadas en el texto. O sea, nosotros tenemos problemas en materia de minería, en materia de agua y en materia social, qué decir. O sea, tanto la provincia de Chañaral como la provincia del Huasco, como la provincia de Copiapó, tenemos temas comunes. Somos una región que más aporta, pero nuestra calidad de vida no se refleja con lo que aportamos a la sociedad. Por lo tanto, ahí depende de nosotros que efectivamente elijamos a los independientes. Y ojo que los independientes, verdaderamente independientes, son aquellos que no tienen filiación política, ¿ya? Porque la ley también permite que aquellos que tenían filiación política no pueden presentarse como candidatos salvo que hace 9 meses hayan renunciado al partido al cual pertenecían. Entonces ahí tenemos un independiente medio con algún tinte, claro, medio camuflado, por así decirlo, a la chilena, claro. Y lo otro es que los partidos políticos, si bien es cierto, se pueden abrir a candidatos independientes, yo no me imagino que un partido político de una corriente A se abra con un independiente de corriente C. O sea, eso no me lo imagino. Por lo tanto, ahí también hay una trampa, por así decirlo, en el sentido de que el partido político, claro, va a abrir su lista, pero yo no creo que sean verdaderamente independientes. Pero para eso tenemos que ser parte del proceso y tenemos que informarnos, ¿ya? Y programas como este, en ese sentido yo felicito a Orlando, a la radio, a Cobremar por esta instancia, porque eso permite bajar un poco la información y que la ciudadanía se sienta parte del proceso y realmente participe, que no se agota la participación, insisto, en ir a sufragar, como lo hicimos el 25 o el 11 de abril, sino que esto sigue y vamos a tener instancias de participar, porque cuando tengamos el candidato realmente independiente, tenemos que comprometerlo con las bases. Ese candidato tiene que volver acá a la región, a la provincia, a dar cuenta del proceso, y nosotros a la vez también le vamos a dar insumos, porque vamos a seguir discutiendo cuáles son los temas que nosotros queremos como sociedad que estén plasmados en ese nuevo texto constitucional. Así que esos cambios dependen en gran medida de nosotros, pero también llamar al compromiso a nuestros diputados, a nuestros senadores, para que modifiquen estas reglas, que todavía se pueden modificar, estamos a tiempo, para que permita una real participación de los independientes. Bueno, los independientes van a ser arroz graneado de los partidos políticos, así de simple, porque los partidos políticos van a ser su candidato potente y van a ser arroz graneado. Claro, pero ahí la ciudadanía tiene que ser responsable para elegir al independiente, privilegiar al independiente. Exacto, ese es el llamado. Ya, claro. Dicho, ¿eh? Vamos a irnos a lo último que nos queda de las funciones y plazos del funcionamiento de la Convención Constitucional. Ya. Una vez que tengamos ya los resultados de quiénes son definitivamente los convencionales constituyentes, que ojalá sean los independientes de verdad y no los mismos de siempre, entonces el presidente de la República los va a convocar a una sesión para que ellos comiencen a funcionar. O sea, estamos pensando que si la elección es en abril, entre mayo y junio ya deberían comenzar a operar, y ellos se dedican única y exclusivamente a proponer un nuevo texto constitucional. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque las demás instituciones del Estado continúan su funcionamiento en base a las reglas de la Constitución vigente, que es la del 80. Es decir, el Congreso Nacional perfectamente puede avanzar en el ámbito de derechos sociales, que es nuestro gran problema, en temas de previsión, en temas de salud, en temas de educación, preparando esa legislación para el nuevo texto que viene, porque la nueva Constitución no es una aplicación automática, no va a mover los efectos inmediatamente, puede demorarse años. Pero si nosotros adelantamos desde el punto de vista legislativo, pensando en lo que viene, eso perfectamente se puede hacer.
Por lo tanto, estas personas lo único que se van a dedicar es a proponer el nuevo texto constitucional y para ello tienen 9 meses. Estos 9 meses se pueden ampliar a 3 meses, es decir, vamos a tener en total, podría eventualmente llegar a 1 año. ¿Ya? Y la primera función que van a realizar es crear su propio reglamento. Ellos van a tener que crear su propio reglamento y este reglamento es súper importante porque aquí va a permitir que el proceso sea de cara a la ciudadanía, que sea un proceso transparente. Por lo tanto, acá nos van a decir dónde van a funcionar, cómo van a funcionar, van a tener que haber una audiencia pública, otras van a tener que ser quizás más reservadas, pero los ciudadanos tienen el derecho y seguir participando en el proceso. Y luego, cuando terminen sus funciones, es decir, estamos pensando ya en 2022, se va a llamar nuevamente la ciudadanía para que esa propuesta que fue elaborada por estos convencionales constituyentes se someta nuevamente a la consideración de los ciudadanos y ahí el voto será obligatorio y nosotros vamos a aprobar o rechazar, ¿ya? Y lo otro también es tomar en consideración que los convencionales constituyentes tienen única y exclusivamente esa función. Es incompatible que puedan desempeñar otra función porque podría generar conflicto de intereses. O sea, todas aquellas personas que ostentan un cargo público, si pretenden ser convencionales constituyentes, al 10 de enero deberán renunciar porque al 11 de enero tienen que inscribir su candidatura. Por ejemplo, dirigentes vecinales, que sería muy importante que participen, dirigentes gremiales, que sean parte de los convencionales, van a tener que renunciar entonces a sus funciones para poder inscribir su candidatura y luego ya no pueden ejercer. Incluso una vez que termine su función, es decir, durante el año que podrían estar funcionando, tiene que transcurrir 1 año más para que recién puedan optar a un cargo de elección popular o un cargo de esa naturaleza, ¿ya? De manera que no haya conflicto de intereses, porque yo puedo aprovechar como plataforma la Convención Constitucional y después me puedo postular diputado o senador. Eso no lo puedo hacer, tiene que pasar a lo menos 1 año. Y ahí tenemos que tener presente, o sea, si usted, ciudadano, quiere pretender ser diputado, senador o candidato presidencial, no vaya a la Convención Constitucional, porque si no queda inhabilitado 1 año y la elección para presidente ya no queda, va a estar dentro del proceso constituyente de elaboración. Bueno, me preguntan en Atacama cuántas firmas mínimas deben presentar los independientes según la última elección. ¿Y qué pasa con el famoso 2/3? Ya. Claro, lo que pasa es que ahí, como el sistema es proporcional, uno lo que tiene que hacer es revisar en la página de CERVEL, es fácil hacer el ejercicio, ya nosotros lo hemos hecho. Uno revisa cuál es la elección que tuvo el 4º distrito. Nosotros pertenecemos al 4º distrito, ¿ya? El 4º distrito, y por lo tanto el 4º distrito tiene 5 representantes, tiene 5 diputados. Nosotros en principio vamos a elegir a 5 representantes, a los cuales por ahora habría que agregar a los de los pueblos originarios de acuerdo a los cupos que nos corresponden, ¿ya? Pero en principio tenemos 5, que equivalen a los que son nuestros 5 diputados actualmente, ¿ya? De esos, como información, no hay ningún independiente, como para que uno se haga la idea, lo complejo es que llegar a ocupar un escaño en la convención como independiente, ¿ya? Entonces, nosotros sumamos esos sufragios y en realidad nos da algo de 51.000 y tantos sufragios que se emitieron válidamente en ese proceso, ¿ya? Por lo tanto, uno debería pensar que el 0,4%, salvo que se rebaje, al día de hoy debe estar entre 250 a 300 firmas. O sea, yo como candidato independiente necesito a lo menos 250 o máximo 300 firmas para poder inscribir mi candidatura este 11 de enero en el CERVEL como candidato convencional, ¿ya? Eso por una parte. Y respecto a los 2/3, aquí hay que romper el mito, porque los 2/3 no es una creación de la dictadura, no lo crea la Constitución del 80. Los 2/3 es una garantía, pero la garantía está en democracia, no en dictadura. Lo que pasa es que la dictadura impone su voluntad. Unos pocos imponen la voluntad a muchos. Y por eso que esos muchos no pueden cambiar las reglas porque tienen que llevar un quórum de 2/3. Y eso es muy complejo, porque la dictadura se hace la voluntad del dictador. En cambio, la democracia, los 2/3 nos garantizan a nosotros que no se va a reunir un grupo de amigos y nos van a imponer al resto de la sociedad el nuevo contenido constitucional, sino que yo voy a tener que necesariamente convencer al otro de que lo que yo estoy proponiendo es lo mejor que existe para el país o lo que nos conviene a todos. O sea, son 2/3 partes. Son 2/3 partes. O sea, dividimos el entero en 3 y tenemos 2/3 partes. O sea, si lo sacamos por 155, estamos hablando de 104, 103, por ahí más o menos, de voluntades que se requieren para adoptar un acuerdo en esa convención. Ahora, tampoco es efectivo que los 2/3 lo tenga a la izquierda, a la derecha, los azules, los blancos, los negros. No. ¿Por qué no? Porque depende de lo que yo voy a discutir. O sea, va a depender del contenido. Si yo quiero, por ejemplo, hacer modificaciones a las facultades que actualmente tiene el presidente de la República, y yo estoy pensando que voy a ganar la próxima elección, yo me imagino que el que
está pensando que va a ser gobierno en la próxima elección, no va a querer disminuir las facultades del presidente de la República, las va a querer aumentar. En cambio, los otros, en lo que ven perdida la elección, eso sí la van a querer rebajar. Por lo tanto, los 2 tercios depende del tema que estemos discutiendo. Si estamos discutiendo el sistema económico y alguien propone el sistema neoliberal, que es lo mismo que tenemos actualmente, yo creo que no va a tener los 2 tercios, que los 2 tercios van a estar en su gran mayoría por un Estado más social. Entonces, los 2 tercios dependen del contenido que se va a discutir y también constituye la garantía de que no sean unos pocos, sino que la mayoría se imponga respecto de una minoría, pero siempre respetando a esa minoría, porque esa minoría, en una democracia, el día de mañana puede estar en el gobierno. Esa es la regla, entonces, de 2 tercios para romper ese mito. Estamos viendo la elección norteamericana en estos momentos, que todavía está muy disputada, y para que la gente entienda, en Estados Unidos cualquier ley que se quiera crear, modificar o derogar, necesita el 60% de los diputados y de los representantes de la Cámara de Representantes, que son lo equivale a nuestra Cámara Baja o Cámara de Diputados, para poder aprobarla. Entonces ahí uno se puede dar cuenta, esto no es un invento chileno, los 2 tercios. Esto es una cuestión que se ocupa como una garantía, insisto, en que no sea un grupo de amigos, como en el curso nos reunimos la mitad más uno y le imponemos al resto. En cambio acá no. Yo tengo que convencer al otro, persuadirlo, a aquel que no piense igual que yo, que efectivamente esto es lo que nos conviene. Entonces ahí tenemos la seguridad que no es una imposición de unos pocos respecto de unos muchos, sino que de los muchos respecto a una fracción que no se va a sentir representada y es una democracia perfectamente aceptable. Bueno, una explicación magistral, Emilio. Yo le agradezco los tiempos que se dan con la radio Cobre Mar y Oye Más Radio de Freirina, de la provincia de Huasco. Y bueno, agradecerle nuevamente, usted se está comprometiendo con Cobre Mar Chañaral de que va a estar una vez a la semana. Así es, sí, una vez a la semana vamos a estar acompañándole aquí a todos los amigos de la provincia de Chañaral y en Cobre Mar, entonces, los días miércoles. Yo creo que el día miércoles hasta ahora podemos estar conversando temas que realmente nos interesan como ciudadanos. En programa Conectados. En programa Conectados, por supuesto, estamos en Conectados, así que hay que seguir conectados hoy más que nunca, sobre todo en este proceso constituyente que estamos viviendo. Yo agradezco la invitación y gustoso en participar y poder apoyar en lo que se pueda a la comunidad y a la sociedad en general. Gracias, don Emilio, que esté muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Nos encontramos entonces el próximo miércoles, mucho éxito y que estén muy bien y gracias a Conectado por esta invitación. Un abrazo virtual. Bien, ahí estuvo don Emilio Garrote Campillá y él es académico de la Universidad de Atacama. En Conectados con ustedes y a saber de ustedes.